Les saludo en el marco del Seminario Internacional de Práctica Pedagógica con esta ponencia, Educación y Alteridad, análisis de las propuestas teóricas de Carlos Escliar. Los autores somos Clara Oyola de la Universidad de Santiago de Cali y de la Universidad Francisco de Paula Santander, el doctor Audín Gamboa y el estudiante Jefferson Rodríguez. En el marco de educación y alteridad abordamos el presente educativo en tanto comunidad existente sobre el estar juntos en las instituciones educativas. Y empezamos con esta reflexión en torno a sensaciones y percepciones que se tienen de la escuela y de la educación. Y pues iniciamos con esta sensación de que la escuela no cumple esa misión de resolver los problemas del mundo. Problemas de inequidad, de fragmentación, de desintegración social, de convivencia. ¿Sí? Y por esto la escuela ha sido juzgada por su pérdida de rumbo, su pérdida de identidad y de su razón de ser, que es la de educar a todos. Consideramos nosotros que el mundo mediático, los medios, influyen bastante en estas problemáticas, aunque ellos consideren que no. Nosotros pensamos que, nosotros en la escuela pensamos que sí, que influyen bastante. Se habla también de crisis educativa, de padecimientos de la escuela, de inequidad, de falta de conversación entre las diferentes generaciones, de promesas políticas no cumplidas, de falta de acceso a los derechos. Y bueno, en medio de esta problemática nos piden, nos reclaman a las escuelas recuperar ese sentido, ¿cierto? De la escuela, civilizar, informar para el trabajo, atender el tema de inclusión, formar en valores y pues necesariamente abordar la convivencia, ¿sí? Nos dice este autor, Escliar, que lo podemos hacer desde el gesto educativo, un gesto educativo que no es heroico, sino un gesto cotidiano, diario, ¿sí? Que se relaciona con la responsabilidad que debemos asumir de la vida del otro, de cualquier otro. Y nos invita también a inaugurar otro tiempo y otro espacio con respecto al mundo mediático. En ese sentido, se plantea la importancia no de enseñar a vivir desde la moralidad, sino de transmitir la experiencia y el mundo de un tiempo a otro, ¿sí? Y en ese sentido no se priorizan los contenidos, sino que se prioriza la presencia de quien inaugura ese acto de enseñar. Tampoco se prioriza la asistencia o la no asistencia, sino la ética a propósito de la existencia. Y se busca también abrir un espacio, un lugar dentro de la norma para que surja el otro. En ese sentido, educar es conmover, es donar, es sentir y es pensar, no desde la propia identidad solamente, sino también pensarse otras formas posibles de convivir, de vivir. Nos habla de la convivencia y la importancia de la convivencia en un tiempo en el que nosotros estamos llenos de miedo, ¿sabes? De miedo a lo desconocido, de miedo a lo ajeno, de miedo a lo que no podemos descifrar, ¿sí? Pero también de comunión, tiempos en los que hay abandono. Y en este marco nos plantea la crisis de la convivencia. Crisis de la convivencia a partir de un concepto, de una noción de convivencia en la que imaginamos que todo debe ser armónico, que todo debe lograrse en consenso casi que inmediatamente, que todo debe funcionar sin conflicto. No debe haber conflicto. A veces pensamos que en la convivencia no debe haber conflicto. Y pues, nos invita este autor a reflexionar acerca de que hay cierto error en esa concepción, en esa noción de convivencia, porque la noción de convivencia necesariamente tiene afección, contradicción, fricción, contiguidad, ¿sí? También nos plantea la posibilidad de pensar la convivencia como un problema y dice, bueno, no hay que caer en la trampa de correr una vez planteada como problema, correr a solucionarlo, como darle una nueva convivencia a esta institución, ¿sí? Y hacer de pronto promesas a partir de esas fórmulas que nosotros tenemos sobre el bienestar, lo armónico, ¿sí? Y el no conflicto en, en medio de la convivencia, digámoslo así. Nos plantea este autor también que un modo muy eficaz para hablar de los tiempos educativos, aunque no sea el más atractivo, ha sido hablar de crisis.
crisis de las instituciones, del trabajo, de la formación, de maestros, de la autoridad, crisis de autoridad, y dice que con estas crisis y muchas otras, finalmente cada uno de los espacios y tiempos educativos se va tiñendo de esta crisis, ¿sí? No hay margen para sentir y pensar en otras cosas y el discurso habitual es de miedo y de desconcierto. Y ese riesgo grande de ese discurso habitual de crisis es que terminamos habituándonos también a la crisis. Y entonces nos plantea estas dos preguntas, estos dos interrogantes muy interesantes para empezar a pensarse la convivencia. ¿Qué otra cosa podríamos hacer si no es poner en cuestión los modos de relación que habitamos y que nos habitan? ¿Sí? ¿No será que convivir consiste en interrogarse sobre lo que nos pasa con los demás, sobre lo que nos pasa entre los demás? Bueno, crisis de la convivencia como reflejo de la pérdida de la conversación. Se plantea que ya casi no se conversa con nosotros, que ya no se conversa de otras cosas. Casi siempre hablamos en las instituciones de lo que ya sabemos, de lo que está establecido, ¿sí? Puede ser que esté en el PEI, puede ser que esté en el plan de aula, puede ser que esté en las mallas, ¿sí? ¿Y de dónde viene todo eso? Pues de un lenguaje que seguramente está en las normas, está en las orientaciones pedagógicas, está en las guías, y que nosotros vamos organizando y que se vuelve repetitivo y siempre hablamos de lo mismo. Entonces hay un vaciamiento del lenguaje de la disciplina pedagógica, y ese lenguaje vacío uno le explica a la Rosa cómo limitarse a gestionar adecuadamente lo que ya sabemos, ¿sí? Y es un lenguaje de carácter totalitario porque de algún modo convierte en obligatorias ciertas formas de la realidad y ciertos comportamientos o acciones humanas, ¿sí? Acciones nuestras. Entonces hay que atender digamos, esas máscaras institucionales con las que se busca regular y administrar esa conversación, porque finalmente termina acabando la conversación, ¿sí? Termina haciendo una, dos monólogos allí, en los que no se puede tocar al otro, sino que nos invitan acá a desafiar el por qué lo digo yo, ¿sí? Esto es así porque lo digo yo, ¿y tú qué? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Se vuelve entonces una conversación impostada. Entonces la invitación es a romper, ¿cierto? Esos dos monólogos para lograr avanzar y tocar esas otras alteridades. Bueno, la convivencia como existencia con convivencia definitivamente tiene perturbación, intranquilidad, conflictividad, diferencia y alteridad de afectos, ¿sí? Hay convivencia porque hay un afecto y ese afecto supone afectar y ser afectado, porque es estar juntos, es estar en común, es estar entre varios, pues necesariamente hace que nosotros toquemos y seamos tocados. El contacto, la contiguidad, la fricción, el encuentro, la colisión es la modalidad fundamental del afecto, nos dice Nancy. ¿Y qué efectos podría tener una educación que no intenta cambiar al otro, que no pretende hacerlo ajeno a su alteridad? Entonces, el pensamiento de la convivencia nos invita a usar otros lenguajes, ¿sí? No pensado a partir del uno y a partir del otro, sino pensado a partir de lo que ocurre entre ellos. Porque es que estar juntos no tiene sentido en sí mismo, tiene sentido sentir y pensar lo que pasa entre nosotros, ¿sí? Por esa razón podemos ir en esta propuesta desde la amorosidad hasta el enojo. Todo eso debe ser considerado desde la hospitalidad hasta la hostilidad, ¿sí? Bueno, la otra inclusión educativa como una otra convivencia. La educación nos invita a que no sea un padecimiento, sino una responsabilidad, un deseo por una tarea de convivencia que habita, que posibilita, que da paso, que deja pasar, que enseña la posibilidad de poner algo en común entre las diferentes formas y experiencias de la existencia. La tarea de quien enseña a vivir y a convivir es justamente la de responder éticamente a la existencia del otro, desde la empatía, porque es que en ese encuentro con el otro, ¿sí? En ese encuentro con el otro nos encontramos con un rostro, con un nombre, con una palabra, con una situación, ¿sí? Que genera emociones.
¿sí? Y que tiene allí saberes determinados, cada uno con su singularidad. Y es que es tan importante esa narración, ese encuentro con el otro, porque en esa experiencia narrada, la alteridad, eh, digamos, rompe, es despojada de ese carácter genérico, ¿sí? Porque es que al contar, al narrar esa historia, ya no es solamente mía, sino que es también del otro al ser evocada. Y en eso nos dice Levinas, y en ese sentido, el otro puede aprender desde mi experiencia, ¿sí? Puede aprender desde mi experiencia con la condición de que él también haga su propia experiencia, ¿sí? Configure su propia experiencia. Porque se nos dice Melich, es que el que narra no solamente da una información, no solamente da unos datos allí, sino que está compartiendo su experiencia y está dándose allí, está haciendo testimonio en ese contar su experiencia, en ese narrar. Por lo tanto, en esa evocación es posible reconsiderar, reinventar, darle un nuevo contexto a esa experiencia, ¿sí? Y a partir de eso es que aprendemos y a partir de eso es que configuramos el sentido del mundo. Por eso no estamos solos en la configuración del sentido del mundo, estamos con los otros. ¿Cómo volver al pensamiento de estar juntos? Poco o nada se dice de las relaciones de alteridad. Se habla más bien, se trata más bien de decisiones que debería tomar uno, el uno, siempre el uno sobre el otro, en una posición de alteridad y de diferencia, ¿sí? Sostenida sobre la conversación y sobre ese estar juntos entre alteridades, para que haya alteridad, para que haya convivencia. Para que haya ese estar juntos, es necesario que haya tiempo. Y no necesariamente más tiempo, o no solamente más tiempo, sino otro tiempo. Que a veces nos quejamos nosotros de que no hay tiempo en las instituciones educativas, que se nos agota el tiempo, que se finaliza el periodo académico, pues resulta que no es solamente contar con más tiempo, sino con otro tiempo. Y finalmente, si tuviéramos ese tiempo para hablar de nosotros, para escucharnos, para escuchar al otro, todos nos declararíamos excepciones, dice Scliar, porque todos somos casos especiales. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención.